Describe qué es la democracia más allá de las elecciones. Nuestra principal atribución en materia de arbitraje es garantizar la equidad en la competencia política. ¿No tendríamos que parar las elecciones hasta que tengamos los instrumentos seguros para afrontarlas? Muchos mexicanos estamos preocupados por el 2018. Viene una contienda por la presidencia muy ruda. Y para colmo, no tenemos confianza en el árbitro, en el Instituto Nacional Electoral. Pamela San Martín, consejera del INE, ¿tú sí tienes confianza en el INE? A ver, me parece que la confianza es algo que tenemos que ir generando día con día, tanto las instituciones y en este caso el árbitro electoral, con las decisiones que se vayan tomando de cara al 18. Tienes razón, el 18 se advierte que será una elección bastante compleja, tanto por la elección federal como las locales. El preámbulo de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México no fue muy auspiciatorio. ¿Qué opinas de lo que pasó allí? ¿Tú estás conforme con los fallos del Instituto Nacional Electoral? A ver, creo que hay muchas enseñanzas que tuvimos de las elecciones de este año, en particular Coahuila y Estado de México, y lo que me parece es que tenemos que dar muestras claras de que aprendimos de esas experiencias. En primer lugar, el INE, ¿qué fue lo que hizo hace un par de semanas? Emitió los lineamientos que se llamaron los de cancha pareja, es decir, reglas para frenar cualquier tipo de utilización de recursos públicos y privados para incidir en la competencia previo a las etapas establecidas en la propia competencia electoral. O sea, lo que dices es que no existía ese instrumento para parar ese derroche, ahora ya existe. Bueno, se aprobó precisamente por las experiencias que tuvimos para frenar recurso público y recurso privado, para evitar que servidores públicos hicieran uso de recursos públicos y, sin embargo, el Tribunal Electoral nos lo tumbó. El Tribunal Electoral dijo, el INE no tiene atribuciones para emitir reglas de esa naturaleza, se está excediendo de sus funciones. Creo que eso no nos coloca en la mejor de las condiciones, porque eran unos parámetros que permitían evitar desde antes, es decir, no esperar a que se dé una conducta y buscar sancionarla una vez que se dé, sino evitar que se diera de origen. Tú no desconoces esta situación. En México siempre nos preguntamos, ¿esto es honesto? Creo que la experiencia nos dice que tenemos razones para tener siempre esta duda. Te la pregunto, ¿por qué para el tribunal este reglamento? Bueno, el tribunal señala que el INE no tiene atribuciones para emitir estos lineamientos. No comparto el criterio del tribunal. Me parece que nosotros, por supuesto, que nuestra principal atribución en materia de arbitraje es garantizar la equidad en la competencia política. Y para garantizar la equidad en la competencia política, pues tenemos que evitar que se den conductas que pueden afectarla. Es decir, intervención de dinero público o intervención de dinero privado. Esto fue lo que se buscó implementar sin éxito por la decisión del tribunal. Sin embargo, a partir de la condición en la que hoy estamos, me parece que precisamente las medidas que vayamos tomando a lo largo de la contienda electoral, ante las condiciones que pueden generar dudas, ante la claridad de una misma regulación a todos y una misma regla aplicable para todos, eso es lo que permitirá ir generando, en su caso, condiciones de confianza. ¿Qué más salió mal en el Edomex y Coahuila? A ver, creo que hay varios elementos, hay un gran cuestionamiento al arbitraje de la elección, hay un gran cuestionamiento principalmente en el Estado de México porque no se rebasaron los topes de gastos de campaña a diferencia de lo que ocurrió en Coahuila. ¿Tal vez hubo fraude en las actas? Me parece que hay distintos momentos para identificar cómo se revisan las actas. En primer lugar, ¿quién llena las actas en las casillas? Nuestros vecinos, nuestras vecinas. Así es. No es ninguna institución pública la que cuenta los votos en las casillas electorales. De ahí hay una siguiente etapa, que son los cómputos distritales. Que claro, que es donde Morena dice que es en ese tránsito donde se cambia, ¿no? Bueno, lo que tendríamos que poder tener serían las inconsistencias entre el acta que se recibió en casilla, de la que todos los representantes de partidos pueden tener una copia, y si no tienen una copia pueden tener una fotografía, y lo que se tuvo en los distritos. Creo que hay una parte que no abonó positivamente a
aclarar todas las dudas y tiene que ver con que en el Estado de México se optó por abrir un número muy reducido de paquetes. En el INE nosotros nos pronunciábamos sin tener atribuciones para pronunciarnos en esa elección, pero como una postura política del Instituto Nacional Electoral era vayamos a la mayor apertura. Donde haya cualquier duda, abramos el paquete para generar toda la certeza sobre los resultados de selección. La ley nos permite ahora abrir muchísimos de los paquetes. Si no hay causal, pues no se puede abrir. Y repíteme, ¿por qué no se hizo? Esta fue una decisión que tomó el Instituto Electoral del Estado de México. Son a ellos, a sus consejos, a los que les corresponde cuándo se debe y cuándo no se debe abrir. Y ahí viene la duda mexicana. ¿Es una decisión honesta del Instituto Electoral mexiquense o es amañada por intereses? Esto se impugnó después ante el Tribunal Local y después ante el Tribunal Federal y se ordenó abrir algunos de los paquetes, unos 500 y cacho paquetes, se ordenó abrir nuevamente para poder verificar el contenido. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en el 2012, se abrieron más del 50% de los paquetes de la elección presidencial sin que haya habido una diferencia entre realmente los resultados de casilla y los resultados de lo que llamamos los cómputos. ¿Por qué? Me parece que porque hay una cosa que sí debemos reconocer. Las ciudadanas y los ciudadanos que cuentan los votos en las casillas, pues saben hacerlo, son capacitadas y capacitados para hacerlo, y son nuestras vecinas y nuestros vecinos que lo cuentan precisamente como una contribución al propio Estado. Lo que entiendo que dices es, si está funcionando el sistema electoral, hay mucho ruido alrededor, pero sí podemos tener confianza. ¿Sí estás diciendo eso, Pamela? Me parece que si vemos lo que es la organización de elecciones, es decir, la instalación de las casillas, que se reciban los votos, que se cuenten bien los votos, eso es una parte que con dificultades en un modelo, pero admirable, pero se está funcionando bien. Pero luego, ¿quién gana? Ese momento, ¿crees que sí está funcionando o tienes tus dudas? Me parece que lo que ha sido un cuestionamiento constante y del que debemos escuchar las autoridades es al arbitraje de la elección, no qué pasa después, sino qué pasó antes, en qué condiciones de libertad las ciudadanas y los ciudadanos llegaron a emitir su voto, en qué condiciones de información, en qué condiciones de competencia. Es decir, quién se trató de pasar las reglas, quién trató de incumplirlas y a quién se le permitió realizar conductas contrarias a las normas que nos hemos dado. La sensación que tiene el ciudadano medio, creo que la puedo apalabrar, es que todos los partidos, que parece ser cada elección parece ser una competencia de a ver qué partido hace más trampas y lo cachan menos. O sea, que todos infringen, todos infringen, y cuando se da el resultado, todos dicen que no está bien el resultado. Sí, yo no diferenciaría de que hay partidos políticos que no rompen las reglas y otros que sí rompen las reglas. Creo que lo hemos visto de todos los signos partidistas. Es democrática la actitud. Bueno, es contraria a las propias reglas de competencia que nos hemos dado y también servidores públicos de los distintos niveles de gobierno. Y ahí es donde me parece que las autoridades electorales debemos de generar la mayor confianza de sancionar buscar prevenir conductas contrarias a las reglas. Y cuando se presenten, sancionarlas. Y sancionarlas con condiciones lo más parejas posibles. Insisto, esa fue una de las lógicas que estuvo detrás de emitir lineamientos que frenaran a todos igual. Pero no fueron admitidas por el tribunal. ¿Qué otros instrumentos de aquí a la contienda del 2018 se pueden implementar para ganar la confianza? Y no solo la confianza, para en los hechos ganar un sistema más limpio. Estaremos subiendo el día de mañana al Consejo General, se estará discutiendo reglas de lo que llamamos, digamos, criterios para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, es decir, las reglas a las que se tienen que sujetar los servidores públicos, que son reglas que hemos aprobado para cada proceso electoral y que esperaríamos que el tribunal, en este caso, pues las convalide porque han sido aprobadas para los distintos procesos electorales. De igual forma, reglas relacionadas con el uso de programas sociales. Los programas sociales atienden necesidades sociales, no pueden frenarse, pero la forma de entrega de los programas sociales se vuelve relevante. Pamela, última pregunta. ¿No tendríamos que parar las elecciones hasta que tengamos los instrumentos seguros para afrontarlas?
Yo creo que tenemos los instrumentos para que todos podamos acudir a votar. Creo que tenemos los instrumentos para que tengamos garantizado que sea la voluntad de las ciudadanas y los ciudadanos lo que determine cuáles son los resultados de la elección, y lo que tenemos que generar son las condiciones para que no se hagan trampas a fin de tener un beneficio en esas elecciones. Tenemos que generar esas condiciones, pero precisamente el proceso electoral es el proceso en el que nosotros y nosotras somos quienes decidimos cómo debe de avanzar nuestro país, quién nos debe de gobernar, quién nos debe representar, precisamente para lograr que se avance en el camino que queremos que se avance, porque la decisión finalmente es nuestra. Y un tema que siempre ha estado pendiente y que creo que sigue estando pendiente es la democracia interna de los partidos políticos, es decir, que no sean las cúpulas las que definan todo al interior de los partidos, pero eso nos pega a las ciudadanas y los ciudadanos. Creo que estamos apenas aprendiendo, después de las elecciones, qué es la democracia, describe qué es la democracia más allá de las elecciones. Me parece que es la participación que podemos tener todas y todos en el devenir de nuestro país, en el marco de las reglas que nos hemos dado. Poder generar las reglas, generar los contextos de exigencia para que el país pueda prosperar hacia donde están las necesidades de nosotras y de nosotros. ¿De dónde sales? Ya mi último minuto. ¿De dónde sales tú, Pamela? ¿Eres abogada? Soy abogada. ¿De la Libre de Derecho? Sí, de la Libre de Derecho. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde te ves en 10 años? Pues yo he trabajado toda mi vida en la defensa de los derechos humanos. Desde que llegué al Instituto Nacional Electoral, también peleo por la defensa de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, los derechos político-electorales, y pues no me miro más adelante sin estar en la defensa precisamente de nuestros derechos, porque eso es lo que me parece que nos genera una condición para poder vernos a todas y a todos como iguales. ¿Te ves gobernando? No. ¿No? No. ¿Te ves arbitrando? Me veo arbitrando como o me abogada, veo defendiendo causas en las que creo y que me parece que son nobles para nuestro país. Muchas gracias, Pamela San Martín, mucho gusto. Muchas gracias a ti.